El eco es producido cuando un objeto rebota una onda sónica en lugar de absorberla. Un zorro puede escuchar la respiración de un ratón a 110 metros de distancia. Un bebé puede emitir un sonido a la misma intensidad que la bocina de un coche. El 33% del sonido total de una orquesta de 75 instrumentos proviene del bajo. Y no podríamos hablar de sonido y tecnología sin la oportunidad de venir al laboratorio de la nave de Qué Rayos con Juanjo para hacer un experimento. Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, me da gusto verte. Pau, ¿cómo estamos? Me da gusto estar aquí en la nave. Juntos. Platícanos, ¿qué experimentos podemos hacer con el sonido y cómo viaja el sonido? Bueno, el sonido ante todo es una vibración. Correcto. Y para que vibre algo debe de existir, o sea, que sea materia. Entonces el aire, mi cuerpo, todo vibra. Ok. Entonces, como ejemplo, aquí tengo lo que parece un hueso de pollo. Valdría la pena mencionar que en el espacio hay un tema, ¿no? Que la vibración en el espacio no No hay sonido. hay sonido. Porque no hay nada que no se sé mueva. si sabían ese dato, es importante conocerlo, aprovechando lo que estamos platicando. Pero gritar en medio del vacío Como no un tiene el grito menor ahogado. sentido porque no viaja el No sonido. viaja. Exactamente. no llega. Te escuchan mejor en el fondo del mar. Entonces Ok. aquí tengo como un hueso de pollo. Sí. Esto de la suerte que tiene Sí, que claro, romper. claro. Se llama un diapasón. Entonces lo que hace es vibrar. Entonces lo voy a pegar contra la mesa. Y no se alcanza a ver que vibre. No. Está moviéndose muy, muy rápido. Entonces lo que voy a hacer es acercarlo al agua para ver qué sucede. Entonces brinco al agua. Va de nuevo. Pero es increíble porque se sacude en realidad el agua, brincan gotitas. Ahí está. Brincan gotitas. Se salpicó. Lo pueden hacer en casa con un diapasón. Son muy baratos. Y es esto, una manera de mostrar la vibración intensa. Exactamente. Y además algo. El sonido necesita algo para poder seguir viajando. Entonces podemos Ok. amplificar el sonido o hacerlo más pequeño. Entonces aquí Ok. tengo varios botes. Sí. Escojan, grande, pequeño. A ver. ¿Tú cuál quieres? El que tú quieras. ¿El cual me quieres dar? El pequeño, yo, este blanco. Ok. Mójate los dedos. Y vean en casa lo que hice es tener un bote, hice un orificio, tengo hilo que le robé a mi abuela. Entonces, Ok. lo que pueden hacer es Ok. Entonces, esto sirve como una caja de resonancia, se le llama. Entonces, lo que hace es amplificar el sonido. sonido, ok. Si lo hiciera nada más con el puro hilo, No pasa nada. no pasa nada. Increíble. Lo que estoy haciendo aquí es evitar que la vibración llegue hasta el bote. Entonces, no suena. Ah, ok, Entonces, ya. ahora sí, Y para eso sirve esta cajita, es como una caja de exactamente, resonancia para como en las amplificar. guitarras, una caja o en los tambores. Este es el mismo efecto de una caja de resonancia. Es de hecho una caja de Eso, resonancia. de hecho una caja de resonancia. O el clásico experimento de hacer vibrar algo más. Entonces aquí yo tengo dos copas con agua, una con mucha y otra con poca. Ok. Entonces lo que voy a hacer es vibrar la copa muy, muy rápido, así como el diapasón. No le voy a pegar, pero lo que voy a hacer es que vibre. Tiene mucha agua y es más difícil. Ahora lo voy a hacer con poca. Wow. Así. ¿Porque tiene más espacio para resonar o porque es el tema Porque de que esa tiene salga menos materia que tenga que mover. más? Ok. Ok. Ajá. Entonces, Ahora es importante notar que incluso el tono es distinto de acuerdo a la cantidad de agua, ¿no? y no sé si la cámara lo aprecie, pero se está moviendo el agua adentro. Se están haciendo olas. Está ve vibrando el espectacular, agua, se ve increíble. Lo pueden hacer en casa. De mejor es de preferencia con cristal. Y de preferencia avisándole a sus papás que quieren usar las copas de cristal para hacer un experimento, vale la pena. Si no en Navidad no tiene nada. Exactamente. Entonces, aquí yo tengo un gusano. Ok. Entonces vamos a escuchar cómo lo golpeo sin acercarlo a la oreja, Ok. ni al micrófono. O sea, hay un sonido aburrido. Sí, pero correcto. acérquenlo a los micrófonos o a los oídos. Entonces, sigue sin escuchar nada, entonces tú acércalo a tu oído para que escuches qué es. A ver. Ole. Como rayos de Es la como Guerra de las Galaxias. de las pistolas de rayo láser de la Guerra de las Galaxias. Es lo que se escucha. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y para que el público no crea que soy yo, mi sonido es chu, chu, no soy yo. ese eres Entonces, tú. este es uno, y algo que yo llamo es campanario de closet,
es que yo tengo aquí un gancho. Chequen esto, Le puse igual, como los 2 hilos de hace rato y una Sí. caja de resonancia. Ok. Entonces, un sonido, álcenlo. Normal. Ok. Ahora acérquenlo al micrófono o a sus oídos, el que tú elijas, y pegaré. ¿Escuchaste acá? Si se dan cuenta, ustedes en casa están escuchando un sonido que se parece mucho al de un campanario en una iglesia. Sin embargo, la diferencia que se hace entre el sonido muy cercano al micro o directamente de la caja de resonancia Exactamente. o de lejos es completamente distinto. Exactamente. Así se oye vacío, se oye sin eco, se oye... Porque lo que vibra es mucho aire, entonces... Ok. Pero la vibración puede viajar a través de hilo hasta tu casa. Y si lo acercas a tu oído, que también recibe la vibración, o en este caso el micrófono, es lo que se alcanza a escuchar. Literal es un campanario. Tipo campana, es increíble, Y esto ¿no? lo pueden hacer en casa. Todo esto lo pueden hacer en casa. Sí, vean qué fáciles materiales estamos utilizando. Vamos a continuar con el programa, pero Juanjo, es un gusto hacer experimentos contigo y es un gusto corroborar muchas de las funciones que explicamos aquí a lo largo del programa. ¿Les parece si nos despedimos haciendo una música? ¿Cómo no? Va, perfecto. Claro, con todo gusto. Permítanme un segundo. Yo hago el sonido de caballos. ¿Listos, muchachos? ¿Listos? 1, 3, No, se cuenta 2, 5, 3. 6, 5, 6, 7, 8. ¿Esto es qué rayos? ¿Qué rayos con esto? Qué malos. Ahí estamos. Y es momento de hacer una pausa y resumir lo que hemos estado aprendiendo y presentando junto contigo en el programa de hoy sobre el sonido, Pau. Así es, Pisu. De hecho, estas cosas de repente son difíciles de explicar porque si yo les digo las ondas sonoras, no es algo que vemos, no es como que podemos ver cómo viaja el sonido, pero hay muchas maneras de comprobarlo. Así se ven. ¿Sí? No, se ven mejor. No, se ven mejor. Justamente, por ejemplo, la sala Netzahualcoyotl, que está en la UNAM, es en donde se hacen los conciertos de música clásica. Tiene un diseño de espejos que cuelgan en la parte de arriba de donde están todos los instrumentos. Y lo que hacen esos espejos justamente es rebotar el sonido hacia las distintas partes de la sala. Y está hecha de madera, porque el madera es uno de los materiales que rebota el sonido en vez de absorberlo, por ejemplo. Por supuesto. Hemos visto también la importancia de utilizar el sonido tanto para dar instrucciones en distintos sentidos. Por ejemplo, cuando un elevador se va a cerrar o la puerta del metro se va a cerrar, hay un sonido muy particular que te avisa y te pone alerta. O, por ejemplo, en la Ciudad de México, la alerta sísmica que nos permite prevenir precisamente la llegada de un temblor a través de un sonido de alarma y estar y tomar acciones en un momento de alerta. Claro, en ciudades como Londres, por ejemplo, tocan música clásica en las calles, esta manera de tranquilizar a la gente. Y estamos hablando de un tema de sonido y también de efecto psicológico gracias a lo que escuchamos y lo recibimos. Por supuesto, porque finalmente hemos visto que el uso del sonido tiene muchísimas aplicaciones, pero en la mayoría de los casos tiene un efecto no solamente físico, sino emocional, particularmente en seres humanos, en seres vivos, porque además hemos visto que las plantas son sumamente sensibles al cariño y a los sonidos, a la música en particular. Claro, también de hecho podemos ver pruebas que han hecho a cantantes, por ejemplo, en un cuarto lleno de vidrios y dependiendo la potencia del cantante, de sus notas, se rompen esos vidrios y así es como pueden medir que también está colocada la voz que proyecta de tal manera el sonido que esas ondas rompen los vidrios, por ejemplo. Como en Sí. estas películas que hemos visto de repente un cantante dando una nota súper Súper alta, alta ajá. y las copas se ponen, estallan todas las copas así y todo el mundo está como de no, por favor. Pero bueno, ese es el efecto de las ondas del sonido. Me sale muy bien, pero no querríamos dañar tu televisión en este momento. Ni tus Por eso no oídos. lo voy a hacer. Porque es importante que se cuiden los oídos también, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Y muy importante también cómo podemos mezclar ciencia, tecnología y sonido. Así que los invito a que vean la siguiente app que les vamos a recomendar relacionada con el sonido. Enséñanos, Pisu. Vamos a ver. El uso de tecnología, de aplicaciones para poder acercarnos de una forma más amable a la música, por ejemplo, tiene una gran variedad de opciones. Hoy te voy a presentar dos. Una es una aplicación que te permite afinar un instrumento musical, guitarra, bajo, y el chiste está precisamente en tener la certeza de que estés usando no solamente un método tradicional de afinación de un instrumento específico, sino posibilidades de afinación alternativas. Esto te va a permitir ser mucho más versátil en el tipo de música que puedes tocar en cualquiera de tus instrumentos. Y la otra aplicación tiene que ver con la posibilidad de disfrutar música de manera gratuita, de manera libre.
Y la posibilidad, por supuesto, de compartir esa música que te guste con tu familia y con todos tus amigos. Finalmente, como sabes, el uso de ciencia y tecnología apoyado en este tipo de dispositivos es cada vez mayor y está cada vez más presente. ¿Por qué no hacer que tu música te acompañe en el dispositivo? Continuamos. Los huesecillos del oído medio, el martillo, yunque y el estribo, son los huesos más pequeños que tenemos los humanos. En África existe una tribu humana tan silenciosa que puede escuchar un murmullo a una distancia de alrededor de 100 metros. Los aviones que viajan más rápido que el sonido se llaman ultrasónicos. Al alcanzar su velocidad máxima, producen una explosión de sonido, que es creada por un gran número de ondas que chocan entre sí porque el avión viaja más rápido que ellas. En el espacio exterior no se puede percibir ningún tipo de sonido, porque no hay ningún medio para que las ondas se transmitan. Es decir, están en el vacío. Ha sido un lujo poder platicar contigo acerca del sonido y de todas las grandes características y beneficios que se tienen alrededor, pero estamos llegando al final de este programa. Como decías, Piso, una buena canción que se acaba y le quieres regresar para volverla a Exacto. escuchar. Así nos pueden ver ustedes en YouTube. pasa. Si ya están tristes porque se acabó el programa, vuélvanos a poner. Hoy hasta música y una canción les dedicamos y aparte tenemos otra sorpresa antes de acabar el programa. No sé, Piso, ¿tú qué dices? ¿A quién le queremos dar las gracias? A Juanjo y a Mad Science. Canta conmigo. Es que yo hago el sonido que tiene que ver con la parte musical y Pau es la de Sí, la porque a voz. Pisu eso de las cuerdas vocales no le funciona No me tanto. lo van a agradecer, pues. Pero espero que se aprendan el jingle para que ya lo canten con nosotros siempre al final del programa. Sí, sí. Porque esto fue... ¡Qué rayos! Martes 3:30 de la tarde por Capital 21, Ciudad donde te ves. Esto fue